¿no? Pensamos que los conocimientos académicos se tienen que integrar a la práctica que tenemos como práctica clínica o práctica psicosocial o psicojurídica, em, para que desde ahí podamos nosotros compartir lo que vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Así que muchas gracias por estar presente. Muchas gracias también por el aporte que han hecho, que permite seguir manteniendo la revista y poder seguir entregando los artículos año a año de manera gratuita para poder democratizar el acceso a la información y al conocimiento, ¿no? Así que bueno, las voy a dejar ahora con Valeria Redondo. Ella es psicóloga, es docente del Instituto Humaniza Santiago en el postítulo de formación de terapeutas que tenemos y es directora del área investigativa de la ONG Paicaví y también coordinadora técnica, ¿no? Coordinadora técnica, Valeria, ¿no? Esas son las palabras, ¿sí? Ella va a cumplir el rol de moderadora de esta reunión y es la que va a estar con ustedes y acompañando a Hernán. Así que Valeria. Muchas gracias, Freddy, y agradecerles y darles las buenas tardes, buenas noches a todos y todas en este espacio, en este conversatorio clínico y psicosocial con sus autores. Me gusta mucho eso de esa parte, ¿no? Hoy día me voy a presentarles a quien hará este diálogo con ustedes, que es el abogado que ustedes seguramente conocen de su trayectoria, Hernán Fernández. Eh, brevemente, si tengo que resumir, Hernán, tú me permitirás brevemente decir que es abogado de la Universidad de Concepción, litigante ante el sistema judicial y asesor en áreas de protección y bienestar infantil de muchas de causas con mucha envergadura y sentando precedentes importantes en lo que ha sido la protección de los niños y niñas en Chile. Docente, además del postítulo en terapia sistémica vincular centrada en el niño, la niña y el adolescente y su familia del Instituto Humaniza Santiago. Autor de varios artículos de la temática también de protección, entre los cuales está el que vamos a presentar hoy día, ¿no? Que se denomina Perspectiva de Derechos Humanos en la intervención ante la violencia de género y el maltrato infantil. El, solamente para darles cuenta un poco de la estructura que tenemos en esta actividad, Hernán va a presentar media hora, 40 minutos, las ideas principales de este artículo y también sus reflexiones al respecto. Y les vamos a pedir que para poder hacer el diálogo, ustedes puedan ir en el chat poniendo sus preguntas, sus observaciones o comentarios durante la presentación de él para luego yo poder transmitírselos, ¿sí? La idea es que podamos participar, es una provocación, la primera parte nomás, de tal manera de poner ciertas coordenadas para desarrollar las ideas que siempre son mucho más ricas, mucho más nutritivas, sobre todo en estos temas, cuando se cuenta con la participación de ustedes, así que los animamos a ser parte de este espacio a través del chat. Así es que Hernán, en tus manos. Buenas noches a todas y todos, a Fred y Valeria que me han invitado a este diálogo y que lo anunciaba a mis amigos y amigas hace poco y decía un diálogo esperado y motivado por la invitación que me ha hecho Humaniza. Una invitación que me hizo hace muchos años para participar en el diplomado. Yo creo que pioneros porque incorporando a un abogado a hablar y a transmitir información, experiencias, conocimiento y tratar de responder dudas para psicólogos, psicólogas, terapeutas. Yo creo que fue una gran apuesta de Freddy, te lo digo ahora aquí públicamente. Nos conocimos en una jornada con Jorge Barudi en la Universidad Católica,
en esos años, estoy hablando de más de, yo diría casi llegando a los 30 años, no vamos a revelar nuestra edad, pero ya tenemos algunas décadas de trabajo en conjunto. Y seguimos ahora incluso impartiendo este módulo del diplomado con una psicóloga que es Angélica Marín. Y creemos que intentamos hacer un aporte en estas áreas de la intervención con familias, con niños, con niñas, con sus madres, con mujeres que viven la violencia y necesitan respuestas. Quiero partir también con una frase que le escuché hace muy poquito y confirma, o sea, dije que frase más potente. Tolle Far fue un juez de familia en Holanda y hoy día es un asesor de la UNICEF y ha ido a distintos países para entregar conocimiento de cómo proteger mejor la niñez. Y él dijo, y esta es la frase que yo quería citar, no hay violencia pequeña, no hay daño pequeño generado por la violencia. Toda violencia va a repercutir y puede ser una larga cadena que los que trabajamos hace años en el tema de protección infanto-juvenil, que puede llegar hasta los actos de la violencia, no solo sufrida, sino que también ejercida. Estoy hablando de esta, que nos diría también Barudi, como esta carrera moral hacia la infracción de ley o hacia las adicciones, hacia la deserción de los sistemas educativos. Tenemos que llegar antes. Y hemos aprendido que entre mejor se protege y más precoz esta protección es de buena calidad, algo obvio, el daño que vamos a evitar es gigante. O sea, no necesitamos, hoy día afortunadamente la ciencia nos confirma, la evidencia de la ciencia nos confirma todo esto, en el sentido de que a mayor edad, mayor que ha transcurrido, mayor tiempo, mayor profundidad del daño. Y eso implica también manifestaciones de daño. Es más difícil de proteger y de atender, sobre todo en un estado que no ha aprendido, en todas estas décadas parece que ha estado al margen de la evidencia científica, y sigue ahorrando en protección y gastando mucho en represión, en cárceles, en sistema policial. Y entonces está un estado tacaño con los profesionales que quieren entregar sus mejores esfuerzos cuando la violencia o la negligencia se comienzan a manifestar. Y podemos incluso decir que la calidad y oportunidad de la protección es inversamente, el interés social o el compromiso social en protección es inversamente proporcional. O sea, hay más interesados en entregar y en proteger y más recursos disponibles entre más corta es la edad, y por lo tanto, si han habido negligencia y vulneraciones, menos ha sido el daño causado. Las heroínas y los héroes de la vida real se la van a jugar siempre y hasta el final, incluso con adolescentes, con infracciones de ley. Pero también escuché hace mucho tiempo que en moral el heroísmo no es exigible. Entonces, todo esto para decir que no da lo mismo cómo se protejan ni cuándo se protege. No da lo mismo prevenir de manera efectiva que después solo tratar de reparar y con escasos medios y con alta exigencia, además, porque quienes trabajan en programas de protección tienen que estar llenando formularios, por decirlo de alguna manera, más que recibiendo el apoyo para poder realizar la labor. También quiero decir que nos juntamos con Freddy hace 2 semanas, y lo digo así también como bien emotivamente, porque él en pandemia y todo salió, nos sentamos en una terraza ahí con todas las medidas sanitarias de protección a tomarnos un café. Y la conversa fue cómo podemos proteger a unos bebés que no están recibiendo aquello que tiene derecho todo ser humano. Y hablamos de la importancia de extender esa protección a las madres. Por eso que el tema de hoy es también vinculando esto que hoy día está tan lamentablemente fragmentado.
Los niños son para el Sename, la mujer víctima de violencia es para el Cernamej. Y como si no fuera la misma la realidad en que podríamos decir la realidad de la violencia es para, ahora tenemos que decir Ministerio de Desarrollo Social, que se va a ocupar de la niñez, y Cernamej, para ambos conjuntamente, para que se comuniquen, se interrelacionen en su especificidad y con sus medios y recursos. Entonces, Freddy terminó la conversación muy positivamente porque me dijo, ¿qué tanto hay que hacer en salud mental de los adultos, de las adultas que están rodeando la realidad de sufrimiento infantil? O sea, un Estado no va a avanzar si no tiene esa disposición, esa oferta de calidad, la importancia de la capacitación de los profesionales que van a intervenir en salud. Escribir un artículo y además escuchando ahora el inicio de esta jornada, que se pueda conocer. ¿Cuántas veces nos hemos topado con la barrera buscando información para sustentar un argumento, para una realidad concreta, no simplemente para entregar un paper que lo van a publicar o que nos puede dar puntaje para la carrera académica, sino que buscando un paper para sostener argumentos y convencer a un sistema judicial que debiera conocerlo, pero que no se enseña en las facultades ni en la academia judicial, y estoy siendo bien responsable en la observación, evidencia para sostener la necesidad de respuestas adecuadas, correctas, no ensayo y error. A propósito del caso que nos reuníamos, conversaba con Freddy, no es que 3 semanas de buen cuidado no es nada, es muy poco, pero 3 semanas para un niño que tiene 6 meses de edad, que es un bebé, que es un lactante, si lo calculamos, es parte importante de toda su vida. Y no es que los niños no recuerden ni tienen memoria, es como lo mismo que no es que no fue violación, fue solamente abuso. O sea, todavía la cultura sigue razonando y lo que es peor, tomando decisiones sobre esos criterios tan acientíficos, tan contrarios. Los niños no son de plástico y las niñas ni de papel. Sufren, se les causa daño. Necesitan cuidado de calidad y no estamos haciendo un juzgamiento moral a quienes no lo pueden otorgar, sino que estamos diciendo la sociedad, la tribu humana tiene que responder la protección, la parentalidad social, que es importante, que es que la manejemos y que eso en los casos graves y urgentes se traduzca en respuesta al mismo nivel que la necesidad, y no estoy hablando de necesidad como de déficit, sino como derecho a recibir respuesta de protección psicoafectiva de calidad. Si alguien no la puede dar, no la podemos forzar, porque en ese forzar, que a veces el sistema desde lo legal vive en el ilusionismo, no es que tiene que hacerlo, no es que si ya asumió, tiene que cumplir, y retan a las personas que no pueden, porque vienen de una historia de sufrimiento y de trauma y de daño personal. Hace ya casi 30 justamente escribía un artículo que nunca se publicó, que era sobre violencia intrafamiliar y niños, niñas, un análisis comparativo de la legislación, cuando teníamos una precaria ley, la primera ley de violencia, que fue la 19.325. Y allí ya hablábamos en esos tiempos de lo que llamamos la concurrencia victimológica del niño y su madre, del niño, la niña y su madre, o de los hijos e hijas y la mujer. Y como si hubiéramos anticipado de alguna manera que era necesaria esa consideración unificada, porque ya estoy entrando en materia sin duda alguna, que la dinámica de la violencia machista, la violencia patriarcal, la violencia de género, la violencia doméstica, aquella que sea en el hogar, que debiera ser el lugar más protegido y seguro, que se transforma en el lugar de sufrimiento, de inseguridad y de riesgos que pueden llegar hasta la vida. Esa violencia requiere el poder interrumpirla, poder reparar los efectos. Y vemos que también la evidencia lo demuestran los estudios de el daño que causa la violencia y la dependencia y el silencio.
7 años se demoran en iniciar una denuncia. Y justamente estaba viendo estos días unos casos en que justamente desde que tenía 1 año de edad, la niña estaba viendo la violencia y pasaron 7 más, o sea, a los 8 se activó el sistema legal para intentar, digo intentar, porque si yo dijera para proteger es porque la protección llegó. Y esa dependencia, ese aislamiento, porque hablar de violencia es hablar de un sistema, es hablar de la sociedad que no puede intervenir porque las puertas están cerradas y las ventanas también, y a veces no siquiera se escuchan los gritos. Es reconocer que el sistema jurídico del Estado se construye a partir de lo que llamamos la presunción de bienestar o de cuidado de la familia. La familia es protegida por el Estado a través de la propia Constitución, ahora que vamos a modificar la Constitución. La mayoría o todas las constituciones del mundo establecen este resguardo a los derechos de la familia, cualquiera que sea el tipo de familia, no estoy hablando de la familia tradicional, en que la sociedad le reconoce que es el espacio de crecimiento, de desarrollo de los seres humanos, de la sociedad humana, reconoce a la familia como un espacio natural de desarrollo, de ejercicio de todos los derechos. Entonces, por lo tanto, resguarda la privacidad, resguarda la intimidad de la familia, resguarda la inviolabilidad del hogar. Y cuando estamos en vulneración grave de derechos, en violencia, en su defecto, se nos opone esa barrera, porque nos van a decir qué viene a hacer usted aquí. Usted es el mejor terapeuta que hay o la mejor trabajadora social y usted que trabaja desde lo jurídico, pero demuéstrenme que se va a levantar o se debe levantar este resguardo jurídico. Por eso es que un profesor norteamericano nos habla de que el hogar es el nuevo castillo del ciudadano moderno, es una fortaleza. Entonces, por eso es que estoy mandando el mensaje, diciéndole, usted, psicóloga, psiquiatra, trabajador o trabajadora social, necesita saber esto porque no va a encontrar el puente abierto, o vamos a la metáfora del castillo feudal, que bajó para que el foso, que era un obstáculo, usted lo pudiera traspasar, o para que la muralla, que es alta, una familia, aunque su vivienda sea modesta, tiene resguardos jurídicos infranqueables. Porque si yo entro a la casa o quiero ir a auxiliar, la ley de violencia hoy día autoriza, pero si el grito fue silenciado o la víctima dice, no me está pasando nada, se frenó inmediatamente. ¿Por qué se tuvo que modificar la ley del 2004? Porque 20 policías no querían entrar a un espacio privado en donde había un pederasta con 2 niños. ¿Por qué una mujer murió víctima de la violencia? Digo, una mujer valiente que intervino por otra mujer. Esta solidaridad de género, pero comprometida y activa. Caso de Talcahuano, hace más de 20 años, en que nadie quería asumir el ingreso a la casa y hacer algo respecto al agresor, y lo que hacían era que salud acreditara lesiones para poder detener a ese agresor altamente peligroso. Y cuando se enteró que había sido denunciado, pues estoy hablando de este resguardo jurídico a la inviolabilidad del hogar y la necesidad de instrumentos jurídicos para salvar, para proteger, en términos reales y concretos, Carabineros llevaba a la víctima que había sido golpeada y que tenía hematoma en su rostro, mientras el marido quedaba en la casa, y una estudiante universitaria que había pedido el auxilio, nadie la protegió a ella. No se intervino respecto a la contención ante una violencia tan severa, de tan alta intensidad. Y lo que hace este hombre es buscar un arma de fuego que tenía y matar a la estudiante, a esta mujer que quiso ser la voz de la otra mujer que había hablado probablemente muchas veces o sus gritos no habían sido escuchados.
Entonces ahí yo les grafico con 2 ejemplos concretos. En el caso del pederasta, 20 agentes policiales no querían ir a ingresar a un sitio particular porque tenían miedo a un sumario, y se tuvo que modificar la ley, y participé en esa modificación, y con apoyo de algunos parlamentarios que pensábamos que no la iban a dar, que es que se puede ingresar a un recinto cerrado si hay un peligro inminente para un niño o niña adolescente. No hay que esperar que se cometa el delito, porque hasta ese momento, hasta antes del cambio de la ley, el requisito para poder tener legitimidad de ingreso a un espacio cerrado era un delito flagrante. Modificamos la ley, digo la modificamos porque fue necesario, y un gran abogado, académico y parlamentario que fue Juan Busto, muy garantista en el sentido de los derechos de los ciudadanos, dijo: me parece una buena norma, porque aquí hay un conflicto de derechos entre la propiedad privada, la privacidad, y el derecho de un niño a su vida, a su integridad física y psíquica. Esto se hará en caso en que se fundamente, por eso es que se dice riesgo inminente. Si vieron todos que entraba un reconocido abusador de niños, aunque no haya comenzado a abusar aún, era necesario resguardar a esos niños y darles la seguridad que necesitaban. Podría seguir dando ejemplos de situaciones similares que han ocurrido en Chile. No es especulación, ¿no?, sino que es realidad constatada. Estoy recién en la introducción y ya creo que han pasado 20 minutos. El artículo Perspectiva de Derechos Humanos ante la violencia de género nace de alguna manera con la motivación de centrar el análisis en la relevancia de la categoría de derechos humanos. Hoy día nadie puede poner en duda que es una alta exigencia para la sociedad toda y para el sistema legal el resguardo de los derechos humanos fundamentales. Han acontecido tragedias cuando el Estado bajó la guardia o se implicó directamente en la violación sistemática y masiva de derechos humanos. La Convención de Belém do Pará, que está comentada y citada en el artículo, que es la Convención Interamericana para prevenir toda forma de violencia y discriminación contra la mujer, es un instrumento de derechos humanos de vigencia actual, exigible, que se incorporan en el sistema chileno por el artículo 5 de la Constitución, que esperemos que los constituyentes mantengan, que le da rango vigente en el país de alto nivel jerárquico como norma jurídica, al ser un tratado internacional sobre derechos humanos. Nadie puede ponerlo en duda, nadie puede cuestionarlo, desde lo cultural y desde la constatación jurídica. Entonces la pregunta fue: ¿por qué, si la violencia de género es sistemática, es masiva, el abuso infantil, el maltrato infantil, se está dando con esa dimensión? Los últimos estudios de UNICEF dicen que el 25% de los niños, niñas encuestadas, sufre violencia severa con objetos. O sea, 1 de 4 niños está sufriendo ese nivel de intensidad de la violencia. Esto no es el exceso en la corrección, que tampoco vamos a justificar, al contrario, acabamos también de apoyar una ley que lleva ya casi 4 años, que es la Ley de Protección a Personas Vulnerables, que torna ilegítima todo maltrato corporal, aunque no cause lesiones, y todo trato degradante, aunque sea único. No hay que esperar la repetición. Norma llamada a prevenir, a tener un rol pedagógico, no a criminalizar. La idea es justamente evitar, es prevenir que se cometan las conductas. Entonces, ¿por qué, si tiene este rango, no existe la protección al nivel que podríamos llamar, en términos, aquí está Marcela, muy honrado que esté, que es una colega, que se proteja en primera instancia? ¿Por qué tenemos que esperar la Corte Suprema o irnos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir el Estado no está cumpliendo la protección de derechos humanos tan fundamentales como la vida? Estamos lamentando pérdidas de vida. Y quienes sobreviven, que son cientos, y puedo decir incluso
muy responsablemente miles de los niños que están sufriendo daños psíquicos, aunque sobrevivan físicamente. No se les da la misma atención. ¿Por qué? Porque no se ha bajado a la práctica de todos los operadores y operadoras, porque también se lo tengo que preguntar a una trabajadora social y una psicóloga. ¿Por qué se está admitiendo que esta relación, que es en nombre de la familia, esté causando tanto daño a estos hijos e hijas? Que su vida sea de terror y no se frena porque se le están dando oportunidades a los padres. ¿Por qué no se le pueden dar las oportunidades protegiendo mientras esa violencia es interrumpida y se atienden las causas? Entonces ahí vuelvo a nuestro diálogo con Frey. ¿Quién está atendiendo a quienes ejercen la violencia? ¿O a quienes tienen que ser protectores y que tienen debilidades sus capacidades de cuidar porque también han sufrido la violencia o porque han tenido otras circunstancias y razones que no se lo permiten? ¿Y quién protege al protector? El trabajo, que me gusta mucho este enfoque, el sistémico de la red, de la comunidad. ¿Cómo lo articulamos? Estuve hace poco en un análisis de casos en que decían, no hay familia extensa. ¿Cómo no haber? Dije yo, ¿se murieron todos? ¿Qué pasó? ¿Eran hijos únicos y no hay primos? Es porque el sistema familiar, como nos diría nuestro amigo Arudi, tiene las características de una dictadura familiar, como los italianos que nos hablan de la familia resistente, aislada y resistente a la intervención terapéutica, a la evaluación psicosocial, a la intervención familiar, a la intervención de los vecinos, del sistema escolar, que se cambian si es que ven alguna intromisión que ellos consideran como tal, cuando en realidad es la acción solidaria, generosa, muchas veces valiente, de querer proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que relevarlo. Yo un día le dije a una joven de familia que me miró muy feo, porque estábamos con un informe psicológico tremendo de sintomatología asociada a situaciones de abuso físico, mental y sexual de un padre. Identificado como tal, porque también esto da para otro diálogo de ¿qué es lo que constatan los profesionales? Si estamos hablando de evidencia científica, síntomas, hechos, no están estableciendo una sentencia. Entonces es equivocado también que en una esfera que es la que tiene que proteger ante la evidencia, se excuse en que aquí no hay condena, que es propio del sistema penal. Y aunque no lo exista ni llegue a existir esa condena por las altas exigencias, siempre decimos, los peldaños de la justicia son muy altos para los niños y niñas. No es excusa, porque el mandato, y afortunadamente hemos avanzado en eso, es que se tiene que proteger ante la afectación emocional y ante la necesidad de reparación. Lo dijo la Corte Suprema, 5 jueces de la Corte Suprema no solo lo han dicho una vez, sino que lo han repetido. Y ese es un capital que tenemos que conservar. Ese criterio tan impecable en la lógica. Es la afectación emocional, es la afectación a los derechos y las necesidades de reparación las que deben importar. Si yo constato que existe daño y necesidad de reparación, suficiente. No darse más vuelta. Y administrar lo que sea coherente y no vulnerador, porque hemos acuñado una frase que creemos que día a día, caso a caso, demuestra su validez, que es proteger sin dañar. Sin ejercer ningún tipo de daño, ningún tipo. O sea, voy a citar a Torlefar que dice, no hay violencia pequeña, venga de donde venga, porque a veces la intervención institucional, la intervención del Estado es violentísima. Recuerdo una niñita que se la llevaban a una residencia porque nadie activó antes para haber evitado, ella explicándole a todos ahí lo que necesitaba, porque nadie se había acercado y se había agachado a decirle qué es lo que necesitaba. O sea, la estaban llevando como quien transporta. Yo creo que DHL o Amazon tiene harto cuidado en transportarlo porque no quiere recibir ningún reclamo. Y los operadores del sistema judicial y psicosocial, ¿qué cuidado tenemos para no causar dolor?
La medicina tiene la anestesia hace muchas décadas. Ni un médico ni se le pasaría un segundo por la mente hacer algo causando dolor. Sin embargo, los niños sufren dolor cada día. Me anduve como emocionando porque me recordé a esa niñita de 5 años, dando una lección a la consejera técnica, a la juez, a todas las partes. Tutela judicial efectiva es lo que mandata la Convención Americana de Derechos Humanos. Efectiva, no simbólica. No dice tutela judicial al aire. Qué bueno que esos legisladores que llegaron a un consenso internacional para que todos los estados cumplieran, no se guiaran, cumplieran. Artículo 5 y artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, muy aplicable a la violencia de género y al maltrato infantil. Tutela judicial efectiva, ejercicio efectivo de los derechos. No que nos den una resolución, un oficio, que vamos a ver si nos sirve. Y que ya al mirarlo, que tiene 3/4 de página, porque que el contenido mismo, lo que le entregan a ese niño, a esa niña, o a su madre, a la mujer que ha vivido violencia, que es un conjunto, que es una unidad, en el sentido de comunidad de vida, no se está dando menos. Si aquí tenemos que ser arquitectos, constructores civiles de la protección jurídica y psicosocial. Ningún arquitecto permitiría que se diseñe un edificio sin luz. Y sin embargo, todos los días se están diseñando e implementando medidas que no tienen ni lo básico para dar respuesta a las necesidades psicoafectivas de desarrollo emocional de los seres humanos. Y no estoy exagerando, podemos hacer revisión de antecedentes. Ya estamos llegando y ni siquiera he tocado los 2 casos. ¿Qué casos se tratan en este artículo? Tristes y trágicos. El caso de Jessica Lenahan, que fue uno de los primeros casos en que se acoge por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, año 2011, la denuncia que interpone esta madre que pidió protección. Ella había sido víctima de violencia severa por su marido, se había separado de su marido, este marido había hecho ingreso forzado a su casa, se la había inundado después de la separación, había entrado, le había abierto todas las llaves. Si alguien no puede, no puede ver que allí hay daño, hay afectación, porque también cuidado con usar mucho el riesgo, porque el riesgo es algo que podría suceder cuando estamos ante una conducta concreta que sucedió. Y yo voy a ser bien quizás enfático al decir, quienes trabajan en diagnóstico, mucho cuidado en emplear el factor riesgo, porque a veces dicen menos de lo que es y otras veces con el mal uso, no tan desarrollado operativamente el concepto psicosocial, están privando a un niño de un buen vínculo porque dicen que es un riesgo. ¿Un riesgo qué? Porque vive lejos. O sea, actualicemos. Esos como listados de factores protectores de riesgo lo escribieron hace 25 años. Y ha pasado demasiada evidencia que hoy día tenemos para detenernos los efectos. Por eso el trabajo práctico es muy importante, porque no es especulativo. No es que yo me imagine que algo podría ser un efecto de un informe que le faltó claridad y precisión desde lo psicosocial y después desencadenó un desastre jurídico. Desastre jurídico. Entonces, tenemos que comunicarnos. La ley no es para los abogados y lo psicosocial o lo psicológico no es solo para los psicólogos. Necesitamos comprendernos, dialogar mutuamente. La ley debe ser un instrumento al servicio de los derechos humanos. Vuelvo a Jessica Lenahan. Jessica Lenahan, no obstante la gravedad de las conductas de violencia de género de este marido del que se separa, pero continúa su padecimiento, su sufrimiento, porque el sistema legal le impone un régimen de visitas, de relación directa y regular que llamamos en Chile, allá este es un caso norteamericano, ocurre en Estados Unidos, y se le define, miren que entre comillas lo digo respetuosamente, tiempo de paternidad, que el padre, como ya no va a tener el cuidado personal, ni debiera tenerlo con estas características de violencia severa,
el cuidado, así, la responsabilidad de cuidado, pero tiene el derecho de visita como una especie de premio de consuelo. No se ve como un aporte al crecimiento y desarrollo, que como debiera ser siempre el derecho de visita. Yo soy defensor del derecho de visita. Después de una separación, los padres debieran tener el máximo de presencia y hemos evolucionado en ese sentido. Ya no se llama, nosotros estamos más evolucionados que los españoles. Los españoles, por ejemplo, todavía siguen hablando del derecho de estancia-visita, de estar un tiempo con el padre. Acá nosotros llamamos relación directa y regular. Comunicación, participación, la coparentalidad. Pero para quienes quieren, aman a sus hijos, los protegen, los cuidan, los hacen felices y les dan bienestar. Pero si están dañando, por eso es que, insisto en esto, no emplear la expresión riesgo cuando hay constatación de daño, y el caso de Jessica Lenehan es evidentemente, las niñas no solo fueron expuestas a la violencia, la sufrieron también. Y los jueces, y este juez norteamericano le da tiempo de paternidad a mitad de semana a la hora de la cena. La madre advirtió que podía pasar y que las niñas no querían. 3 hijas de 10, 8 y 7 años. Se las lleva un día en ese tiempo de paternidad y todo indicaba que algo iba a suceder, porque incluso la pareja actual del padre llama a la madre y le dice, cuida a tus hijas, porque salió muy descompensado, salió muy ofuscado, muy violento, y ella va a pedir protección y se encuentra con la burocracia del Estado. No es que tienen que pasar 3 horas, no es que tiene derecho a paternidad, pero es que tengo indicadores, el último tiempo su violencia no cesaba, y algo que hemos escuchado trágicamente, que él le había dicho que le iba a donde más le dolía, que justamente ha pasado en otros casos aquí en Chile, que esa frase se ha repetido y ha sido la muerte de los niños. Ya les anticipé el final fatal de este caso. Él se lleva a las 3 niñas, las saca de la localidad, y ahí viene otra excusa que también encontramos en Chile. No es que nosotros no somos competentes porque le dijeron los policías norteamericanos, nuestro condado llega hasta allá, y él pasó el puente y después el puente otro condado. Después llegó otra policía, ya llevamos como 6 horas, ahora vamos a activar los protocolos, porque ella decía, búsquenla, protéjanla. Tenemos que ingresar la patente, pero la que había recibido la capacitación de activación de búsqueda no había recibido esa capacitación y por lo tanto no pudo ingresar. Él les disparó a las 3 con el arma de fuego, las echó al portamaleta y después se fue a provocar a la policía para que lo mataran a él. Fue un suicidio, como quien diría, una representación así trágica de la violencia más extrema. El caso que está comentado en el artículo, es decir, tenemos que saber esto, tenemos que evitar estos casos, porque allí un inocente derecho de visita llevó a la muerte. Hay cientos y miles de niños que no encuentran la muerte, pero encuentran el sufrimiento. Que se produzcan los cambios, si no le estamos negando el derecho de paternidad, al contrario, queremos que se ejerza, pero para el bienestar. Cuando no hay bienestar, cuando hay perjuicio, la ley chilena ya lo dice sabiamente. O sea, nosotros a veces nos quejamos, no, es que vamos a hacer una ley para esto, ya tenemos suficientes. El otro día le escuché justamente a una psicóloga, una psicóloga dando una lección de derecho. Dijo, tenemos suficientes leyes, tenemos que aplicarlas y aplicarlas bien. O sea, miren la sabiduría de la psicóloga. Yo la llevaría, no sé, a hacer clase a la Academia Judicial. Armonicemos, tenemos un conjunto. Esto requiere estudio, porque aquí en Chile hemos ido haciendo leyes especiales. Y lo que debió haber sido la ley unificadora, que es la Ley de Protección Integral y Garantía de la Niñez, que también protegería a las buenas madres que quieren frenar las vulneraciones de sus hijos e hijas, no va a llegar. ¿Por qué no va a llegar? Porque fue un precario proyecto de ley, muy mal redactado, muy mal presentado, que recibió más de 600 observaciones por sus deficiencias técnicas y todavía no sale, está ahí en trabajo. Algo va a salir gracias a los esfuerzos de los legisladores, que hay que reconocerlo, para que no haya sido un tan mal proyecto.
Pero va a seguir existiendo la ley de tribunal de familia, la ley de violencia, el Código Civil, todos tienen normas, entonces nadie se las sabe todas, tenemos que saberlas todas, incluso los psicólogos y abogados y trabajadores sociales, al menos que nos suene. Por eso es que voy a ir cerrando ya porque el tiempo ha avanzado. Esta generosidad de la revista Vincularte, de que todos los que necesiten un artículo puedan encontrar y acceder sin tener un código ni darse la vuelta a no sé dónde, que para mí esos son terrenos muy difíciles de seguir. Siempre un día le pregunté a un psicólogo, ¿y por qué? Si hay además muchas investigaciones científicas financiadas por el Estado, ¿por qué cuesta tanto? No es que hay que pagar no sé qué, y que además publican en inglés. Porque las revistas que dan más puntaje son en inglés, entonces y la traducción no existe, o le quitan punto cuando el artículo lo publica otra revista en un idioma accesible. O sea, ahora justamente un recurso de protección a la Corte va a tener que acompañarle el artículo en inglés. Excelente artículo, brillante artículo, pero no está la traducción disponible. Entonces, una traducción, acompaño, señoría ilustrísima, traducción Google, porque no tengo medios para ser una profesional, pero algo entenderán ustedes de lo valioso que estoy bromeando ahora para un poco el tema, y termino con el caso de Ángela González. Ángela González es una madre que pidió más de 30 veces al sistema judicial español, no hace 30 años, lo hizo hace algunos pocos años, y recién hace 2 años el Estado español acogió una última demanda que ella interpuso para recibir reparación y para que no le pasara a su hija lo que le sucedió. ¿Y qué le sucedió? Lo mismo que en el caso de Jessica Lennehan. Reconocieron un régimen de visitas con un padre que había ejercido violencia de género grave y severa, con atentado, hostigamiento, en que después, y ahí es donde tienen los trabajadores del área psicosocial, los profesionales tienen que tener esta coherencia, esta coherencia lógica, científica y ética. Porque si hay una niña sufriendo, no pueden decir que hay que ampliarle el régimen de visita, porque eso es el mundo al revés. Significa que no me importa el sufrimiento, porque había un informe en que estas visitas impuestas en puntos de encuentro, que también pueden ser facilitadores, pero también pueden ser instrumento al servicio de la violencia, porque quedó registrado la historia del caso, la historia judicial de la hija de Jessica Lennehan, una niña pequeña, que hostigaba en ese espacio que es institucional protegido, hostigaba a la niña. Le llegó a destruir sus dibujos. Era su tiempo de paternidad al estilo español, porque ya hablamos del tiempo de paternidad en estos casos, en estos contextos de violencia, porque, lo reitero, somos defensores de los derechos de la familia y de los padres, de las madres, de los cuidadores, porque puede que no tenga ni calidad de madre ni padre, sea una vecina que acogió y tiene una excelente capacidad de cuidado, manifestada también en sus hijos biológicos, sus hijas biológicas. Estamos defendiendo los derechos a los vínculos, en definitiva, los vínculos humanos que el ser humano necesita, porque se traducen en acciones, vínculos significativos. Porque también ahí necesitamos trabajar mucho, y lo dejo planteado, como generalmente se asocia y podemos caer en un tecnicismo, no es que queramos hablar del vínculo apego. Tenemos que construir conceptos entonces, si eso nos quedó estrecho, para hablar de las vinculaciones significativas que preservan el desarrollo humano y que cautelan ante la violencia y ante las transgresiones graves de esos derechos humanos. Ahí había una madre cuidadora y protectora que el sistema rechazó por una ideología, no por una realidad. Entonces ahí hay coparticipación de todos, porque allí, en el caso de Ángela González, el caso español, que fue resuelto por el comité de la CEDAW, del que supervigila la aplicación de la Convención contra toda forma de violencia hacia la mujer, que tiene sede en Nueva York, y emitió un dictamen
contra el Estado español, diciendo España falló, el Estado español falló, y fallaron los operadores no solo jurídicos, sino que los servicios sociales y de atención psicológica, porque no supieron ni pudieron, debiendo, interrumpir esta escalada que terminó en que un día el padre de Andrea, que es el nombre de la hija de Ángela, en un acto de violencia extrema, matara a la niña y se suicidara. Mientras su madre buscaba una y otra vez respuestas del sistema legal. 30 veces pidió que cesaran las visitas o que se ejercieran para la niña y no para el padre. Y si la niña no es que no solo no las necesitara, sino que estaba sufriendo, estaba viviendo violencia psíquica constante, a vista y paciencia del sistema institucional. Por eso es que el Estado español está bien condenado, y el Tribunal Supremo hace 2 años recién le da una indemnización a la madre, pero la madre dice que ya no le sirve ni la quiere, que es para generar alternativas de conocimiento e información para salvar a otras niñas o evitar su sufrimiento. Punto final para decir que les agradezco el tiempo, que tenemos mucho que hacer. Son 2 casos internacionales que a veces los citamos aquí para decirle, si ya existió un caso Jessica Lenahan, no esperemos más. Y no esperemos llevar a los tribunales chilenos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que den una respuesta ahora, hoy, porque aquí el tiempo es muy importante. Y porque el tiempo es importante, no sigo porque yo dije, no, 30 minutos mucho, 40 demasiado, pero me he pasado de los 30 a los 40. Así que muchas gracias por haber asistido, por estar aquí presentes y por el interés en este artículo, que es un artículo que, como partí diciendo, está ahí en una buena revista, en una revista que puede ser consultada, y cuando tengamos necesidad de buscar algún instrumento o herramienta para poder atender a una paciente, a un paciente que está sufriendo esa violencia, o a una niña que está sufriendo la imposición violenta de un sistema que no se ha actualizado en la evidencia científica, podamos articularnos y articularnos en el sentido de poder transmitir esa información y ese conocimiento para la acción. Porque a veces cuando hacemos también análisis de casos decimos, queremos saber para hacer, no solo por saber. Gracias, Freddy, gracias, Valeria. Dejo la palabra ahora. Muchas gracias, Hernán, por esta exposición de los puntos y las reflexiones en torno a esos 2 casos. Y desde ya la invitación para quienes no han revisado el artículo, que está en la revista Vincularte de www.humanizasantiago.cl, ¿no? Ahí pueden encontrar este artículo y muchos más, ¿no? Pero te voy a transmitir, Hernán, un poco los comentarios y las ideas que han surgido en el chat. Rocío Rivera señala cómo prevenir la violencia si muchas veces esta protección se contrapone con la normativa legal, ¿no? Y voy a sumarlo al comentario de Marcela Bley, que respecto a Rocío dice, si una norma legal se contrapone con el interés superior del niño, niña, adolescente, no debe aplicarse, en su opinión, ¿sí? Tal vez que pudieses comentar, Hernán, respecto a tu punto de vista en relación a esa idea, ¿no? Sí, y gracias por las preguntas, los comentarios y el aporte que hizo Marcela, que tiene toda la razón, impecable. Una ley tiene que ser interpretada para ser aplicada al caso concreto. Y la interpretación puede ser gramatical, es decir, lo que dice textualmente la palabra de la ley. Y acá, entonces, me hago cargo del elemento gramatical, como diríamos, la expresión de la ley, el contenido de la norma. Ante la violencia es categórico. Derecho a la integridad psíquica. No se puede transgredir el derecho a la integridad psíquica. Artículo 19, número 1 de la Constitución. En relación con el artículo 19 de la Convención, o sea, las normas son clarísimas, son contundentes, están diciendo el Estado
que implica el sistema judicial, las instituciones, las personas, el Ministerio de Salud, los consultores de salud, las escuelas, deben proteger, ¿qué está diciendo? Proteger ante toda forma de maltrato, descuido, trato negligente, abuso físico, mental, incluido el abuso sexual. Nos dio todas las categorías de la violencia. Abuso físico, el empujón, el abuso psicológico. Por eso también tenemos que desterrar el concepto de niños testigos de violencia, porque el niño que ve violencia sufre el impacto de esa violencia porque está sintiendo inseguridad, angustia, está teniendo pensamientos, como nos diría también nuestro amigo Barudi, catastróficos, porque van a matar a mi mamá. Recuerdo un testimonio real de una niñita que decía cuando el papá llegaba el viernes con los tragos a pegarle a la mamá, ella le decía a su hermana, me duelen las piernas, siento que algo va a pasar, y corría a esconder los cuchillos. Eso es abuso mental atroz. Entonces la norma es clara, se tiene que proteger. Y la norma es clara, y siempre se lo decimos a algunos jueces y juezas, la respuesta debe ser a través de procedimientos eficaces. No me sirve su ronda periódica de Carabineros. Eso no es eficaz, eso es simbólico. Algo sí puede servir, pero si el agresor es hábil, va a saber a qué hora hacen la ronda periódica y qué día es, entonces antes y después va a estar ahí pateando la puerta. Eficaz. Entonces ahí tenemos todo un tema a desarrollar, y ahí ustedes tienen la razón, de que como en este conjunto de normas, tengo que ir a buscar las normas que me dan la eficacia para la protección, porque la respuesta la tengo. No es aceptable ni tolerable bajo ningún contexto y por persona alguna el ejercicio de violencia contra el niño, niña, y respecto de la violencia de género a la mujer, Convención de Belén do Pará, la mujer está protegida de la violencia en la unidad familiar o análoga, o sea, aquí no vamos a discutir, como lo hizo la Corte de La Serena, que se negaba a aplicar, o sea, estuvo a punto de que no se aplicara la ley de violencia, porque la sufría una pareja homosexual y el hijo de este integrante de esa pareja. Dijeron que no, porque es la violencia para la familia, y la familia no era homosexual. Y que hizo afortunadamente en un fallo dividido pero histórico, de mayoría, dijeron sí se aplica la ley de violencia, porque eso depende de la seguridad de esa pareja que está siendo agredida físicamente, un hombre, y de su hijo, un niño. Entonces, entonces ahí vemos cómo no hay pretexto. O sea, si había allí una duda, la violencia es prohibida, es objetada, es inaceptable desde el punto de vista jurídico. Podríamos entrar a un tema penal de que en la defensa, la legítima defensa, pero no estamos hablando de la legítima defensa, estamos hablando de la violencia como abuso de poder, como abuso del más débil. Y que con los elementos que hoy día le entregué, además en un contexto que añade un reproche adicional, porque impide el auxilio externo. El hogar se transforma de ser el lugar seguro para el desarrollo y la vida en el lugar de mayor peligro. Entonces, por eso, cuando una tía quiere intervenir para proteger a su sobrino, tenemos que darle el consejo, y por eso es que lo vuelvo a decir, de alguna manera, cuando intervención terapéutica en violencia requiere contar con algunos elementos de intervención jurídica, porque ¿cómo apoyo esa protección de una tía? ¿Quién es la tía? La tía es un referente significativo que puede ser convertida en un agente jurídicamente validado. Hay un manual que lo recomiendo, muy interesante, que lo escribe un psicólogo andaluz, que él parte diciendo, mire, un caso de violencia intrafamiliar, de violencia del padre hacia la madre, consumo de drogas y alcohol por ambos, y niños que sufren noche y día esta violencia. Y una tía que lo sabe y que los lleva un fin de semana cada 15 días
como si fuera casi un derecho de visita de la tía, y les da amor y les da paz, y los niños duermen, y los niños le cuentan todo lo que sufren, y que ojalá eso que viven con su tía lo vivieran con sus padres. Paz, el derecho al dormir. Imagínense, algo tan importante, y que a veces decimos que, pero que la violencia interfiere, la aniquila de alguna manera, porque no duermen pensando en dónde viene el golpe. O recuerdo a un amigo, un gran valiente que sufrió mucha violencia institucional y una organización criminal, que él decía: yo hasta el día de hoy duermo con la puerta semiabierta porque tengo que escuchar cuando la abran y me van a agredir. Mejor los niños duermen con la puerta abierta para saber si es que le están haciendo algo a su mamá. Entonces vuelvo a la pregunta. La pregunta es, ¿qué podemos hacer si tenemos normas? Tenemos mucho por hacer, tenemos todo por hacer. Porque respecto, por ejemplo, al derecho de visita ante la violencia, es claro, dice que ese derecho concedido para el bienestar de los hijos e hijas se suspende, o sea, cesa o se restringe, se supervisa, se hace en un contexto protegido, o se condiciona, como por ejemplo rehabilitación primera. Muchos estados han legislado que ante la violencia, sin sentencia, o sea, la violencia ejercida, por eso que se me fue la idea hace un momento, dije que las palabras son muy claves, porque si yo digo, se constatan indicadores de daño asociado a violencia, no digo presumo, porque presumo es que yo no lo sé. El efecto del daño lo sé. Se traduce en sintomatología que yo he observado. Asocio, incluso cuando las víctimas no son capaces de hablar, asocio su corporalidad, sus temores, lo que dicen proyectivamente. El otro día escuchaba una psicóloga que decía: los niños pueden contarlo todo en un juego, cuando su nivel de daño no les permite verbalizar. Entonces, si asocio, constato, la acción debe ser entonces transmitirlo en un lenguaje que también siempre le digo a los psicólogos, psicólogas, un lenguaje que no impida ver los hechos, la realidad, porque cuando se habla de que se han vulnerado los derechos, se afecta psicológicamente, la gama es gigante, o es infinita. No es lo mismo decir, sale para allá, que eres un inservible. Porque claramente cuando le digo inservible, ese es un misil emocional y psíquico para una mujer, para un niño. Entonces, los hechos sí importan. Entonces, nos hemos acostumbrado a que creemos que el otro entiende. Y lo que el sistema quiere es bajarle el perfil, porque así se cierra más rápido el caso. No estoy pelando, pero a veces priman los indicadores de gestión, los famosos indicadores de gestión que se hicieron para que la administración de los servicios públicos fuera más eficiente, y resulta que al correr de los años justamente se ha producido lo contrario, en el sentido de que no se profundiza, más bien es más rápido archivar que tramitar, que investigar. Entonces tenemos las normas. Y normas tremendamente favorables, porque cuando la ley dice que perjudique manifiestamente el bienestar, no me está exigiendo maltrato, me está diciendo que a ese hijo o hija que es tremendamente feliz, estable, por algunas horas deja de serlo, deja de estar bien, aunque no lo maltraten. La indiferencia para esto, o sea, miren, el estándar de la ley es este: que no perjudiquen la estabilidad, el bienestar y la felicidad. Dando la espalda, alguien podría decir, no está, eso, ¿qué puede ser? Cuando dice, es mi tiempo, y ese tiempo significa entregarle un celular, me estoy yendo ya fuera de la violencia, para decirles que en Chile tenemos un sistema bien entendido y bien aplicado que permite dialogar, porque no hay que llegar a un juicio para esto. Manejando estos conceptos y los operacionalizamos en una sesión de terapia, podrían plantearse, decir, mira, ¿qué entiendes tú por el tiempo con tus hijos o con tus hijas? ¿Cómo se ejerce? ¿Te vas a dormir la siesta o lo atiendes? Y cuando ese niño estaba feliz con el cumpleaños con su primo y tú le dijiste no, porque ese sábado me toca a mí, y los cumpleaños son una vez al año, así que el hijo va a tener que esperar un año entero para ir a su carreta a su mejor amigo que es su primo,
traducimos algo legal, llegamos a algo súper psicosocial, pero a partir de entender lo que es bienestar. Y cuando la Corte de Santiago hace 30 años atrás dijo algo luminoso, visionario, dijo, no se puede arbitrariamente y egoístamente privar a los hijos de una situación de estabilidad, seguridad y bienestar de que están gozando. O sea, aquí los derechos son para un fin, no son derechos por ser derechos. No existen derechos absolutos. Por eso Marcela lo dijo muy bien, tenemos que interpretar y una norma que si dijera lo contrario, por eso la buena noticia es que no dice lo contrario, dice lo correcto. Se suspende y restringe en contextos de violencia, o sea, claramente en contextos de violencia se afecta el bienestar. Y ahí sí, incluso tenemos como ya la prueba dada, porque la ley dice que tengo que proteger a los niños de que no pierdan su bienestar, y aquí lo están maltratando al ser espectadores de violencia porque sufren. Yo siempre digo que cuando se golpea a la madre, no se golpea al vecino. Si golpean al vecino, me da miedo porque me podría llegar a mí, pero si golpean a mi madre, a la que yo quiero, a la que idolatro, la que o sea, le están dañando a la persona que yo más quiero, y si dañan a la persona que yo más quiero, yo también sufro. No quiero ver llorar a cuántos niños. Recuerdo una mamá que dijo, yo decidí romper la violencia, decir, hasta aquí llegamos con años de violencia, cuando se dio vuelta y escuchó que estaban sus dos hijos sentados en la escalera de la casa llorando. ¿Cuántas veces lo habrían hecho sin que ella lo viera? Entonces, con eso grafico de que tenemos buena legislación, como lo dijo Marcela, el sistema jurídico es una pirámide. Por eso es que es tan importante lo que van a hacer los constituyentes, porque la Constitución está en el vértice y manda todo lo que viene hacia abajo. Todo lo que viene hacia abajo, el Código Civil, la Ley de Tribunales de Familia, tienen que sujetarse, y la Convención de los Derechos del Niño es norma constitucional. Es incluso, miren lo que voy a decir, es superior a la Constitución. ¿Por qué? Porque el Estado puede ser juzgado por no cumplir la Convención. Y la convención, ¿cómo la introduzco? La Convención Americana de Derechos Humanos por la vía de la tutela judicial efectiva de los derechos garantizados a los niños, niñas y mujeres. ¿Sí? Y me refuerzo con la Convención de Belém do Pará respecto de la violencia machista y de género. Entonces, una ley que es contraria al mandato de bienestar, derecho a la integridad psíquica, la Convención nos habla en el artículo 6 del derecho de la niñez a la supervivencia y desarrollo. Entonces ahí los psicólogas, terapeutas, tienen, pero ¿qué es desarrollo? ¿Qué es desarrollo? Es desplegar las potencialidades, ¿no? Es tener los nutrientes, y esos nutrientes no solo es el que se prepara en una olla, es el nutriente afectivo. Incluso permite sobrevivir. Hasta un científico podría demostrar que un niño bien querido, aunque no tenga la dieta nutricional, puede tener mejores mecanismos de defensa que teniéndolo todo y sufriendo. Entonces ahí, y lo que sí quería dar como ejemplo esto de seamos innovadores, atrevámonos. Las residencias, visitas para vínculos significativos, no, es que tenemos que hacer, el niño reporta. Si nos da duda a un adulto significativo, cautelemos su presencia, no ha ejercido violencia, no consume droga, lo positivo. Y se da la paradoja de que por ser padre o madre, por tener un título, un papel, todas las puertas abiertas, aunque vaya a dañar. O sea, cuando la ley nos dice que no se puede dañar, o sea, ese juez de familia, o esos operadores que están diciendo como usted es el padre y no tengo todavía ningún papelito, pero tiene la norma le dice usted cautela el bienestar, tiene que entonces avisar de que el niño sufre porque lo vienen aquí a problematizar. ¿Cuántos niños hacen crisis después de las visitas? O sea, aunque estén diciendo, no, si yo quiero a ese adulto que lo fue. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? De que, a propósito de la pregunta, se lo dijo un día a una trabajadora social, cuando dijo, una abuelita que no podía ver a su nieta salvo un día a la semana, dijo la trabajadora social, con mucha formación y todo, y me dijo, o sea, como la reverencia ante la norma. Entonces me dijo, es que me dijeron en la residencia que el reglamento dice que solamente el día sábado.
Yo le dije, pero ese reglamento, ¿sabes cuánto vale? 0. Ese reglamento es ilegal, es inconstitucional, va contra los tratados internacionales, es inaceptable. ¿Cómo te puede una profesional invocar un reglamento, ese reglamento? Entonces yo le dije, te voy a dar un ejemplo, mira. Hoy día en el mundo médico, los referentes de cuidado son fundamentales, porque se dieron cuenta, o sea, después que ya Bowlby se había dado cuenta hace 40 años atrás o 60 años atrás, de la importancia en la recuperación de las enfermedades, de la presencia de vínculos significativos o del vínculo apego. Entonces, aquí en Chile, en los hospitales, ahora estamos en pandemia, pero aún así hay secciones separadas. ¿A dónde quiero llegar? De que se puede ir y se puede hasta alojar con los niños. Entonces, innovemos en el sentido de por qué no se puede proteger, incluyendo a los protectores, buenos referentes, por qué el sistema está como 200 años atrás y me quedo chico. Charles Dickens, si estuviera vivo y quisiera hacer una novela, se puede venir a Chile e inspirar aquí de cómo hoy día se tienen conductas primitivas respecto de lo esencial del ser humano, de eso que nos emociona cuando yo todavía no me he leído, estoy reprobado, lo estoy citando sin haberlo leído, pero termino con esto, o sea, hay una jerarquía de normas, un reglamento no puede ser contrario a la ley no puede ser contraria a la Constitución, y la Constitución no puede ser contraria a la Convención. Entonces, llegamos al insólito de que alguien anda invocando por ahí reglamentos, o sea, está ilegal por todas partes. Eso es ilegal completamente. Entonces, a veces es fuerte decir esto es ilegal. Y entonces tengamos esa conciencia de que la ley está a favor de la estabilidad, de la felicidad y de la seguridad de las personas. Y termino con la última idea, disculpen que me haya tomado el tiempo, Valeria, pero la última idea en relación a que, ¿por qué me hacía tanto sentido, y cuando Frey me invitó a escribir el artículo, dije, porque la realidad de la violencia y en este oscilar institucional de los reglamentos nuevamente, porque hasta hace poco profesionales decían, no, es que no podemos ingresar a la casa acogida porque hay que denunciar primero. No, es que lo dice el protocolo, pero ese protocolo es ilegal, es totalmente, es aberrante ese protocolo, porque hay que estar seguro para denunciar y no denunciar para estar seguro, o al contrario, porque la denuncia genera un pic de riesgo, tengo que estar protegido primero, tengo que estar seguro para poder denunciar y no denunciar para que me protejan, es una cosa, un absurdo total. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que hay situaciones en que la madre en la violencia de género está tan dañada por esa violencia que no puede proteger, o que siente que el riesgo es tan alto que no quiere dar el paso porque ese riesgo podría ser trágico. Y ese sufrimiento entonces se va a ir manteniendo. Y porque no quiere ella ser la denunciante, porque todo le va a llegar hasta las alianzas familiares, hasta de su propia familia. ¿Cuántas veces hemos conocido situaciones en que su propia familia dice, pero ¿cómo te vas a separar? Pero si este es tan buen marido. No pueden reconocer 10 años de violencia invisible. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que a través de la protección de la niñez podemos darle a la mujer una protección iba a decir que la protege, o sea, que es verdaderamente coherente con la dinámica de la violencia. ¿A qué me refiero? De que si la intervención viene desde los hijos e hijas, cuando la pareja, el conviviente, el marido, vea quién está pidiendo protección y es una institución que tiene el encargo de protección, por eso que también ahí hay que trabajar mucho con la oficina local de niñez, o bien a nivel de, porque uno siempre está pensando en la oficina local de niñez, está pensando en no los niveles de profesionales, socioeconómicos altos. ¿Quién protege a esos niños en los niveles socioeconómicos altos? Deben tener el mismo derecho a ser protegidos. Y eso es donde hay que, por ejemplo, la ley de violencia permite la activación anónima. No lo tiene, no hay una norma, por eso es que tenemos que llenar ese vacío con los referentes. Dice que una medida cautelar es la reserva a quien denuncia. ¿Qué es lo que interesa? Activar la protección. Por la vía de la ley de violencia, si protegemos a los niños, estoy dando una receta muy concreta, una receta
en términos metafóricos, pero una recomendación, que si se activa la ley de violencia, debiera activar inmediatamente la protección. Pero aquí en Chile es al revés, activan la protección, se frena la protección, se aísla a los niños del contexto de la violencia, entonces si la mamá no ha denunciado, la violencia no existe. O sea, otro criterio absurdo e ilógico. Si la violencia se manifiesta más allá de la declaración de la madre, de la mujer, porque no ha podido hacerlo, porque siente que el nivel de riesgo es alto, y se denuncia la violencia respecto de los hijos, y se abre una causa proteccional, y se le nombra un curador a los niños, porque ahí vamos a tener, lo digo inmediatamente, porque alguien muy dedicado al estudio del tema de la violencia podría decir, cuando denuncia un tercero tiene que ratificar la víctima, pero aquí tenemos niños víctimas, que también es una norma que el feminismo tendría que objetar, porque si hay una denuncia de un familiar anónimamente, llegan a la audiencia y la mujer dice no ratifico, hasta ahí infringieron la Convención de Varón de Pará, porque hay que evaluar, no se trata de forzar ni de imponer, sino que simplemente dar la oportunidad del por qué usted está diciendo que no quiere ser protegido. Y ahí viene la categoría de derechos humanos. Los derechos humanos son indisponibles, no los puedo ceder, inalienables, no renunciables, no puedo decir que no a derechos humanos de lo que esté pendiente o dependiendo la vida. Entonces, si vamos por la violencia hacia la niñez, podemos lograr proteger a la mujer de toda esta, ¿cómo se puede decir? Presión social, presión familiar, acción del agresor, porque el agresor ya no le va a resultar que se retracte la mujer. Porque respecto a los niños, podemos activar los programas terapéuticos, los programas de reparación. Y además, Hernán, lo que tiene, me ¿sí? disculpas para aprovechar a propósito de lo que tú mencionas, porque hay varias preguntas en este rato que tú has ido Ya. como comentando. Carolina Salazar, Rocío Rivera, nos plantean un poco frente a estos temas que tú has planteado cuando hay inacción en el fondo de determinadas instituciones. Incluso plantean cuando incluso un juez de familia, que yo creo que son figuras distintas, pero te planteo al tiro las dos situaciones, inacciones de instituciones respecto a vulneración de derechos del niño o inacciones de los propios jueces de familia, ¿qué medidas judiciales se pudieran tomar desde el lugar de que, preguntan también de quién no son abogados, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen los profesionales, en el fondo, psicólogos, por ahí Yuri Borges también plantea algo similar, ¿no? Como, ¿qué podrían hacer? ¿Qué elementos se pueden usar, ¿no? Para poder actuar frente a esas situaciones? Idealmente, hacer un análisis de lo que nosotros llamamos la mejor posición para la intervención proteccional. O sea, ¿quién me puede ayudar en esta expectativa o necesidad de resguardo? Por ejemplo, si una terapeuta o un terapeuta. Sin salir trasquilado, o sea, sin conseguir el propósito de protección y de reparación, y que no se vea un boomerang. Entonces, es como un ajedrez. ¿Qué piezas se tienen que mover? O sea, por ejemplo, hay que abrir el espacio, y ahí me refiero entonces a las instituciones competentes. Las instituciones que han demostrado a través de sus actores personificados que pueden ayudarnos. Entonces, alguien diría, la pregunta del millón, ¿dónde lo encuentro? Entonces allí es donde la dedicación y la comprobación ayudan, porque se sabe quiénes podrían ser efectivos. O sea, si vamos al terreno real. A ver, primero que nada, ¿en qué ciudad estamos? Segundo, ¿qué tribunales existen? ¿Qué instituciones tenemos? ¿Cómo funciona esta OPD? ¿Quiénes la integran? ¿Quiénes son la dupla? Porque, ¿quién es el director? Es lo que están trabajando con el sistema de las multiagencias. O sea, hay alguien que ve el todo, pero que al ver el todo también sabe cómo tienen que actuar las partes. Para ir a algo que me gustó mucho y que lo he estado repitiendo, que Reinaldo Perrona dice, no solo integremos,
compongamos. Porque al integrar un mimo, pero en la composición le damos movimiento. En la composición le damos sentido, le damos coherencia, dinámicamente. En ese dinamismo, te respondo, o les respondo a quienes hicieron la pregunta. Identifico funciones y actores. Por ejemplo, es muy importante la representación, pero no cualquier representación, porque si la representación la tiene alguien que piensa como el juez y lo que yo quiero es revertir un criterio que ya conozco del juez, no me sirve. Curadores al liten, si yo sé que el curador al liten, que es el representante del niño, en un caso concreto de maltrato o de violencia, no se mueve, no ve la importancia de la ley especial de violencia del sistema penal, no voy para allá. Como diría, recuerdo a una psicóloga que decía, ¿qué es lo que tenemos? Ya conversábamos, analizábamos el caso, y ella iba y conversaba con el director del programa y lo educaba, le decían, cuando le decía, no, es que esto no se puede hacer, iba con su sentencia, incluso iba con unos presentes y le mostraba, le hacía como el bonito, mira, no, si esto sí se puede hacer, tú tendrías que hacerlo, porque no es que el método Jaujarana, como esto se va a saber, entonces si tú me dices que no, yo voy a tener que quizás escribir a la institución, porque nosotros como programa nos debemos a los niños y hay que hacer esto. O sea, identifico actores concretos que hagan las cosas. Porque si no voy a ir a donde no me van a dar nada, o al contrario, me pueden atornillar en contra. Entonces estamos viendo objetivamente sobre hechos, sobre contrataciones, sobre evidencia científica, no de opiniones. Esto no se trata de que yo pienso diferente, sino que si piensas diferente, tienes los argumentos, yo me voy convencido de que yo estoy equivocado. Entonces, veamos lo que le está sucediendo al niño y lo que el niño necesita. Entonces, tener un buen requirente, en materia de protección hablamos de requirente, el que inicia, porque ese requirente va a tener un poder, que es el ser actor procesal. Nadie lo puede sacar. Entonces, yo me alegré mucho con la Junji, porque la Junji modificó sus normas de intervención y a los abogados de las direcciones provinciales les da el rol de requirentes intervinientes, no se van para la casa, o sea, mandan la solicitud de protección y van a la audiencia. Miren qué maravilloso para los niños. Alguien que entiende el desarrollo infantil y que entiende la necesidad de la protección y que va a poder impugnar. ¿Qué significa impugnar? Apelar. Y a veces uno dice, magistrada, parece que usted apagó el audio, yo necesito que lo encienda porque como usted nos dijo ya que no, y esto va a ir a la corte porque voy a apelar, ¿cómo que me está diciendo? ¿Qué voy a apelar? Que nos parece que el niño necesita este contexto que usted no nos está dando y vamos a apelar. Ah, no, pero a ver, la dupla que vino ya se fue, y es caso real, ¿eh? Que vuelva la dupla que la quieran escuchar de nuevo. ¿Por qué? Porque tienen temor a que sea revisado por 3, ya no 1, sino que 3 jueces superiores que podrían modificarlo. También alguien me va a decir, depende, porque en mi ciudad esto es una ruleta, porque si es una sala, la expectativa de que vaya bien es alta, y si es otra, es más baja. Pero hay que hacer todos los esfuerzos. Raya para sumar, respuesta concreta, Valeria, es que tenemos que articular con personas, porque las instituciones las hacen las personas. Entonces yo puedo tener un bonito letrero y una bonita sede de un programa que, como dirían hasta los mismos niños, no salva. Puedo decir que programa de representación jurídica y tampoco salva. Y otro que me queda más lejos, que es más sencillo, es más modesto, tenemos a un gran baluarte de la defensa de los derechos y se va a articular y me va a decir, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer según tu percepción? Entonces, comparte la guía estratégica de la acción proteccional. O sea, eso diría, de que, o como diría Baruy, depende, ¿de qué? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a ir? Un poco larga la respuesta. Muchas gracias, Hernán, porque lo que tú porque lo que planteas tiene que ver justamente con la estrategia vinculada al territorio, ¿no? Que siempre hay actores, actrices que sean activos e idóneos también, ¿no? Para movilizar en esta red de apoyo a los niños. ¿Sí? Mira, habían otras preguntas vinculadas pero parece que no alcanzamos ya, porque quedaban 4 minutos y ya debe quedar 1. ¿No? Sí, pero tal vez
voy a aprovecharme un poco de decir solamente una frase, ¿no? Porque habían dos preguntas que tenían que ver con la violencia y el lugar de los niños frente a la violencia de la pareja íntima, ¿no? Entonces, un poco esta lectura de la violencia de los niños como testigos, ¿sí? ¿Cuánto o qué opinión tienes tú respecto a eso? Ser llamados testigos de violencia, cuando uno piensa que frente a eso se invisibiliza el impacto, ¿no? No es un testigo, ¿no? Yo ¿Qué opinas respecto a eso? que no utilizar en términos de intervención y de protección la palabra testigo, porque la palabra testigo está definida como el que da cuenta de un hecho de otro. Entonces el niño que está mirando la violencia, la está escuchando, la está viviendo, entonces ya dejó de ser testigo, es víctima de violencia. Y eso tiene mucha importancia porque así todo el Estatuto de la Violencia, que protege con mayor eficacia medidas cautelares más efectivas, anonimato del que denuncia, todo ese estatuto favorecedor de la mujer también se puede extender a los niños y niñas y adolescentes. Es decir, no podemos, y hoy día se da la paradoja que muchos PRM reciben a niños testigos de violencia, programa de reparación de maltrato. No debieran recibirlo entonces, porque la orientación técnica dice víctima de hecho constitutivo de delito. Entonces, ¿qué hacen recibiendo un testigo? Y se les cae todo después porque resulta que los instrumentos operativos para que la protección sea eficaz no se van a aplicar porque ustedes están pidiendo A y le están dando Z. ¿Por qué? Porque están viendo solo la superficie y no la profundidad que está en las raíces de la violencia. Entonces, allí que hay que emplear la expresión niños afectados por la violencia, porque alguien podría ser purista y decir, no, víctima solo cuando le llegó el golpe, y el golpe emocional sí le llegó, entonces víctima de violencia psíquica o de abusos psicológicos. Entonces, muy, muy, muy importante, no podemos seguir utilizando la expresión niños víctimas testigos de violencia, niños afectados, niños que viven violencia, niños que sufren violencia. Muchas gracias, Hernán, y agradecerles también a José Miguel Rubilar y a Valenzuela que nos habían planteado las cuestiones relacionadas con esta figura, ¿no? Que se utiliza también mucho en estos espacios. Y ya estamos en el tiempo, claro que nos faltó otro módulo de esto para poder abordar las demás observaciones que estaban ahí. Creo que transmito que ha sido un espacio muy interesante. Pero no solamente yo creo que desde la perspectiva teórica, sino que también reflexiva en relación a estos temas que siento que encarnan el lugar también en la voz de Hernán, ¿no? Así es que agradecerlo y agradecerles a ustedes la presencia hoy día en este espacio, en esta tarde-noche, como decía, y comunicarles, contarles que esta grabación va a estar disponible para ustedes en términos personalizados, no públicos en YouTube. Les va a llegar, entiendo, el enlace, ¿no es cierto?, para que lo puedan revisar. Y esperamos que puedan, además, revisar los demás artículos de la revista y también estar atentos a las actividades de la revista Vincularte y de Humaniza Santiago. Eso, no sé si alguna otra eh, idea, cierre, Hernán, quisieras hacer a los invitados, a las invitadas de hoy día. Que terminen con una conclusión positiva, esperanzadora. Sí existen esas alternativas para frenar la violencia y para poder reparar su efecto en un contexto de seguridad necesaria. Y hay que hacer un esfuerzo. Y ahí entonces tenemos que ser red, como tener esta comunicación para poder reforzarnos, porque cuando ustedes preguntaron ¿y qué hacemos? Bueno, ahí hay muchas que podemos ayudar en ese hacer, para que el resultado sea el esperado y no terminemos con una desilusión, una frustración y una desesperanza, sino que al contrario, que terminemos reforzados y vamos abriendo camino. Un caso le abre camino a muchos otros. Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias a todos. Será hasta la próxima.